Escuchamos, escuchamos la presentación de Marcelo Weissel y Raúl Doro sobre patrimonio habitacional portuario, métodos para su regeneración en la boca del riachuelo. Así Muy que, bien, Marcelo. muchas gracias. Quería también recordar, eh, como integrante del núcleo de ciudades portuarias regionales, agradecer esta posibilidad de participar de este coloquio y también destacar la importancia de las cuestiones urbanísticas, al mismo tiempo que tenemos la relación bueno, de colaboración siempre con Francia, ¿no? Así que, bueno, acá voy a comenzar. Entonces, creo que ya ahí se ve. Perfecto. Y específicamente vamos a hablar del tema habitacional, es decir, la vivienda en su relación con el puerto. Y por eso tenemos aquí abajo justamente una obra de esta arquitectura singular del estudio de Zaha Hadid en Amberes, que justamente se llama La Casa del Puerto, Port Huis, y tienen, bueno, es de la autoridad portuaria, pero ¿hasta dónde van estos alcances justamente y cómo los aplicamos a una ciudad como es Buenos Aires y específicamente a un puerto natural que dio también origen a la ciudad de Buenos Aires, que es el puerto del Riachuelo, en el sector conocido como la Boca del Riachuelo, tanto de la margen de la ciudad de Buenos Aires como también de la provincia de Buenos Aires? Es decir, hablamos de un espacio portuario histórico, y aquí es donde podemos ver en este plano de 1853 que los accesos al puerto fueron justamente una obra de infraestructura que emprendió el gobierno de Rivadavia con el primer empréstito a la Baring Brothers, que fue el camino al puerto, justamente. Pero lo más interesante es ver aquí este collar de perlas o viviendas que justamente se localizan alrededor de un meandro, como un collar, justamente. Entonces, qué pasó con este collar de perlas de vivienda ligada a los oficios de la carpintería, del transbordo, de todo lo naval que tiene el puerto? Y de repente, bueno, eso 1940, vemos esta fotografía aérea, se conformó justamente un tejido urbano portuario importantísimo. Entonces la vivienda estaba justamente al lado de las industrias y el transbordo, la construcción naval, es decir, que es muy importante esa relación. Pero claro, ¿qué quedó de ese collar de perlas hoy en día? Tal vez nos quedó una perla, puede ser la perla del turismo Caminito, pero luego, ya que justamente se está debatiendo la recuperación de la navegación del riachuelo para darle uso turístico. Es decir, alcanza para cubrir las necesidades históricas, digamos, que son parte de la memoria del boquense, es decir, de vivir del recuerdo de los momentos de auge del puerto. Bueno, creemos que no. Por eso planteamos que ahora vamos a ver también el diagnóstico, pero desarrollar como una nueva metodología que enfoque a trabajar con grupos intergeneracionales que deseen adquirir oficios y herramientas de gestión ligados tanto a la vivienda como al puerto, a la recuperación de la vivienda y a la recuperación del puerto. Es decir, y eso se basa justamente en articular las variables de la cultura marítima que tienen que ver con el desarrollo económico, pero principalmente con la conservación de los usos mixtos del suelo, es decir, tanto lo residencial como lo productivo. Y esto es clave porque la tendencia es hacer todo residencial y se pierde entonces la distancia justamente de un puerto natural que tiene su comunicación con el agua, y de ahí que lo residencial haya sido productivo y esa memoria sigue estando presente, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la situación actual, vemos que hay muchas casas que son históricas de madera, de habitación, los famosos conventillos de chapa y madera, y asimismo también hay usos del suelo que están protegidos, es decir, que para fines turísticos, culturales, justamente este tipo de arquitectura, tanto los depósitos, las fábricas, los astilleros y los conventillos, son una infraestructura que se cuida.
Ahora bien, ¿quién la usa? Bueno, ¿y cómo está? Hay cerca de 9.000 personas que viven en condiciones deplorables dentro de estas viviendas históricas. Es decir, hay problemas de deterioro, de desinversión, incendios, derrumbes, ruinas, humedad, bueno, un desastre. Así que este es justamente nuestro público beneficiario. Queremos trabajar porque conocemos que la sociabilidad de los conventillos, de los patios de los conventillos, es justamente un lugar donde el trabajo fue siempre clave, ¿no? Y ni que hablar de la historia, por ejemplo, obrera, como retrata Laura Caruso, o de la primer huelga de consumo, que es la huelga de inquilinos, se da justamente en la vivienda portuaria. Y entonces, pero eso es lo que a su vez da también una cultura originaria del ser eh, porteño, del ser del puerto de Buenos Aires y de La Boca en específico. Así que a partir de una serie de encuentros que estamos teniendo en el Museo Histórico de La Boca, que se relacionan a colectar proyectos justamente para imaginar futuros y tener también diagnósticos, el geógrafo Fernando Álvarez de Celis me facilitó unos datos que complementan esta visión del puerto. Por ejemplo, la población del barrio de La Boca viene decreciendo. Es decir, de un máximo en los años 70 de unas 77.000 personas que habitaban, cada vez hay menos. Cada 10 años vamos perdiendo población y por lo tanto no se entiende qué es lo que pasa. Porque lo interesante es ver que en el tejido urbano de La Boca se conservan tanto los usos del suelo para vivienda, para usos mixtos con vivienda y también los espacios productivos. Es decir, que el trabajo portuario, a pesar de todo lo que aconteció, el cambio de tecnologías, la containerización, las crisis, todavía sigue teniendo talleres navales y sigue teniendo proveedores portuarios de diferentes tecnologías, y esto es entonces más que interesante para pensar que la vivienda portuaria tiene un rol que cumplir, es decir, desarrollar, como dijimos en la variable clave, la variable de choque, la cultura marítima para que la vivienda tenga sentido en el trabajo junto al puerto, ¿no? Así que esta es una tarea que venimos desarrollando ya y hemos presentado en coloquios previos con ejes más en la restauración de la vivienda como un proyecto participativo y justamente estamos trabajando en esos temas a partir del desarrollo de presupuestos, es decir, cuánto cuesta construir, restaurar una vivienda y a su vez capacitar a la gente en los oficios que tienen que históricos del puerto. Así que en eso nos encontramos justamente desarrollando etapas para, digamos, en la práctica, pero también en lo presupuestario. Y esto es lo interesante porque realmente estamos uniendo las dos riberas con el museo, Casa Museo Carpintero de Rivera, que tiene muchas herramientas navales y es un lugar muy directo como para empezar a tener prácticas de construcción naval con jóvenes. Y al mismo tiempo desarrollar la cultura marítima desde la visión, digamos, estratégica del puerto y para eso siempre necesitamos una vivienda cercana, ¿no? Así que esta es la ponencia, la hipótesis o la teoría del collar de perlas. Hay que volver a unirlo y generar entonces nuevos cuentas o perlas que puedan nuevamente refuncionalizar el puerto y la vivienda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marcelo, por la exposición y por la ponencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No. Así que entonces te liberamos. Muchas gracias por la participación y tal como dijimos al comienzo, estas exposiciones de hoy han sido grabadas y van a estar disponibles por YouTube. Muchas gracias. Y decir que este es un tema recurrente de la identidad urbana de Buenos Aires y donde también participan muchas organizaciones y también profesionales y entidades de gobierno. Con lo cual, siempre es difícil porque hay muchas manos en un plato y hay pocos presupuestos ejecutivos y proyectos que se lleven a la práctica.
Muchas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes.